Capítulo 1. La familia Dashwood llevaba largo tiempo afincada en Sussex. Su propiedad era de buen tamaño y en el centro de ella se encontraba la residencia, Norland Park, donde la manera tan digna en que habían vivido por muchas generaciones llegó a granjearles el respeto de todos los conocidos del lugar. El último dueño de esta propiedad había sido un hombre soltero, que alcanzó una muy avanzada edad y que durante gran parte de su existencia tuvo en su hermana una fiel compañera y ama de casa. Pero la muerte de ella, ocurrida 10 años antes que la suya, produjo grandes alteraciones en su hogar. Para compensar tal pérdida, invitó y recibió en su casa a la familia de su sobrino, el señor Henry Dashwood, el legítimo heredero de la finca Norland y la persona a quien se proponía dejarla en su testamento. En compañía de su sobrino y sobrina y de los hijos de ambos, la vida transcurrió confortablemente para el anciano caballero. Su apego a todos ellos fue creciendo con el tiempo. La constante atención que el señor Henry Dashwood y su esposa prestaban a sus deseos, nacida no del mero interés, sino de la bondad de sus corazones, hizo su vida confortable en todo aquello que por su edad podía convenirle, y la alegría de los niños añadía nuevos deleites a su existencia. De un matrimonio anterior, el señor Henry Dashwood tenía un hijo, y de su esposa actual, 3 hijas. El hijo, un joven serio y respetable, tenía el futuro asegurado por la fortuna de su madre, que era cuantiosa y de cuya mitad había entrado en posesión al cumplir su mayoría de edad. Además, su propio matrimonio, ocurrido poco después, lo hizo más rico aún. Para él entonces, el legado de la finca Norland no era en verdad tan importante como para sus hermanas, pues ellas, independientemente de lo que pudiera llegarles si su padre heredaba esa propiedad, eran de fortuna que no puede considerarse sino escasa. Su madre no tenía nada y el padre solo podía disponer de 7,000 libras, porque de la restante mitad de la fortuna de su primera esposa también era beneficiario el hijo, y él solo tenía derecho al usufructo de ese patrimonio mientras viviera. Murió el anciano caballero. Se leyó su testamento y, como casi todos los testamentos, éste dio por igual disoluciones y alegrías. En su última voluntad, no fue ni tan injusto ni tan desagradecido como para privar a su sobrino de las tierras, pero se las dejó en términos tales que destruían la mitad del valor del legado. El señor Dashwood había deseado esas propiedades más por el bienestar de su esposa e hijas que para sí mismo y su hijo. Sin embargo, la herencia estaba asignada a su hijo, y al hijo de éste, un niño de 4 años, de tal manera que a él le quitaban toda posibilidad de velar por aquellos que más caros le eran y que más necesitaban de apoyo, ya sea a través de un eventual gravamen sobre las propiedades o la venta de sus valiosos bosques. Se habían tomado las provisiones necesarias para asegurar que todo fuera en beneficio de este niño, el cual, en sus ocasiones visitas a Norland con su padre y su madre, había conquistado el afecto de su tío con aquellos rasgos seductores que no suelen escasear en los niños de 2 o 3 años, una pronunciación imperfecta, el inquebrantable deseo de hacer siempre su voluntad, incontables jugarretas y artimañas y ruido por montones. Gracias que finalmente terminaron por desplazar el valor de todas las atenciones que durante años había recibido el caballero de su sobrina y de las hijas de ésta. No era su intención, sin embargo, faltar a la bondad, y como señal de su afecto por las 3 niñas, le dejó 1,000 libras a cada una. En un comienzo la desilusión del señor Dashwood fue profunda, pero era de temperamento alegre y confiado. Razonablemente podía esperar vivir muchos años y, haciéndolo de manera sobria, ahorrar una suma considerable de la renta de una propiedad ya de buen tamaño y capaz de casi inmediato incremento. Pero la fortuna, que había tardado tanto en llegar, fue suya durante solo 1 año. No fue más lo que sobrevivió a su tío, y 10,000 libras, incluidos los últimos legados, fue todo lo que quedó para su viuda e hijas. Tan pronto se supo que la vida del señor Dashwood peligraba, enviaron por su hijo, y a él le encargó el padre, con la intensidad y urgencia que la enfermedad hacía necesaria, el bienestar de su madrastra y hermanas. El señor John Dashwood no tenía la profundidad de sentimientos del resto de la familia, pero sí le afectó una recomendación de tal índole en un momento como ese, y prometió hacer todo lo que le fuera posible por el bienestar de sus parientes. El padre se sintió tranquilo ante tal promesa, y el señor John Dashwood se entregó entonces sin prisa a considerar cuánto podría prudentemente hacer por ellas. No era John Dashwood un joven mal dispuesto,
a menos que ser algo frío de corazón y un poco egoísta sea tener mala disposición, pero en general era respetado, porque se comportaba con corrección en el desempeño de sus deberes corrientes. De haber desposado a una mujer más amable, podría haber llegado a ser más amable de lo que era, incluso él mismo podría haberse transformado en alguien amable, porque era muy joven cuando se casó y le tenía mucho cariño a su esposa. Pero la señora de John Dashwood era una áspera caricatura de su esposo, más estrecha de mente y más egoísta que él. Al hacer la promesa a su padre, había sopesado en su interior la posibilidad de aumentar la fortuna de sus hermanas obsequiándoles 1000 libras a cada una. En ese momento realmente se sintió a la altura de tal cometido. La perspectiva de aumentar sus ingresos actuales con 4000 libras anuales, que venían a sumarse a la mitad restante de la fortuna de su propia madre, le alegraba el corazón y lo hacía sentirse muy generoso. Sí, les daría 3000 libras. ¡Cuán espléndido y dadivoso gesto! Bastaría para dejarlas en completa holgura. 3000 libras. Podía desprenderse de tan considerable suma con casi ningún inconveniente. Pensó en ello durante todo el día y durante muchos días sucesivos y no se arrepintió. No bien había terminado el funeral de su padre cuando la esposa de John Dashwood, sin haber dado aviso alguno de sus intenciones a su suegra, llegó con su hijo y sus criados. Nadie podría discutirle su derecho a venir. La casa pertenecía a su esposo desde el momento mismo de la muerte de su padre, pero eso mismo agravaba la falta de delicadeza de su conducta, y no se necesitaba ninguna sensibilidad especial para que cualquier mujer en la situación de la señora Dashwood se sintiera enormemente agraviada por ello. En ella, sin embargo, había un tan alto sentido del honor, una generosidad tan romántica, que cualquier ofensa de ese tipo, ejercida o recibida por quienquiera que fuese, se transformaba en fuente de imborrable disgusto. La señora de John Dashwood nunca había contado con el especial favor de nadie en la familia de su esposo, pero hasta el momento no había tenido oportunidad de mostrarles con cuán poca consideración por el bienestar de otras personas podía actuar cuando la ocasión lo requería. Sintió la señora Dashwood de manera tan aguda este descortés proceder, y tan intenso desdén hacia su nuera le produjo, que a la llegada de esta última habría abandonado la casa para siempre de no haber sido porque, primero, la súplica de su hija mayor la llevó a reflexionar sobre la conveniencia de hacerlo, y más tarde, por el tierno amor que sentía por sus 3 hijas, que la decidió a quedarse y por ellas evitar una ruptura con el hermano. Elinor, esta hija mayor cuya recomendación había sido tan eficaz, poseía una solidez de entendimiento y serenidad de juicio que la calificaba, aunque con solo 19 años, para aconsejar a su madre, y a menudo le permitían contrarrestar, para beneficio de toda la familia, esa vehemencia de espíritu en la señora Dashwood que tantas veces pudo llevarla a la imprudencia. Era de gran corazón, de carácter afectuoso y sentimientos profundos, pero sabía cómo gobernarlos, algo que su madre todavía estaba por aprender, y que una de sus hermanas había resuelto que nunca se le enseñara. Las cualidades de Marianne estaban en muchos aspectos a la par de las de Elinor. Tenía inteligencia y buen juicio, pero era vehemente en todo. Ni sus penas ni sus alegrías conocían la moderación. Era generosa, amable, atrayente, era todo menos prudente. La semejanza entre ella y su madre era notable. Preocupaba a Elinor la excesiva sensibilidad de su hermana, la misma que la señora Dashwood valoraba y apreciaba. En las actuales circunstancias, una a otra se incitaban a vivir su aflicción sin permitir que amainara su violencia. Voluntariamente renovaban, buscaban, recreaban una y otra vez la agonía de pesadumbre que las había abrumado en un comienzo. Se entregaban por completo a su pena, buscando aumentar su desdicha en cada imagen capaz de reflejarla, y decidieron jamás admitir consuelo en el futuro. También Elinor estaba profundamente afligida, pero aún podía luchar y esforzarse. Podía consultar con su hermano y recibir a su cuñada a su llegada y ofrecerle la debida atención, y podía luchar por inducir a su madre a similares esfuerzos y animarla a alcanzar semejante dominio sobre sí misma. Margaret, la otra hermana, era una niña alegre y de buen carácter, pero como ya había absorbido una buena dosis de las ideas románticas de Marianne, sin poseer demasiado de su sensatez, a los 13 años no prometía igualar a sus hermanas mayores en posteriores etapas de su vida.